la mente, el corazón y el camino de la salvación. Tienes que salir de tu cabeza y entrar en tu corazón. Ahora mismo, tus pensamientos están en tu cabeza, y Dios parece estar fuera de ti. Tu oración y todos tus ejercicios espirituales también permanecen exteriores. Mientras estés en tu cabeza, nunca dominarás tus pensamientos, que seguirán girando alrededor de tu mente como nieve en una tormenta invernal o como mosquitos en el calor del verano. Si desciendes a tu corazón, ya no tendrás dificultades. Tu mente se vaciará y tus pensamientos se disiparán. Los pensamientos siempre están en la mente, persiguiéndose unos a otros, y nunca lograrás dominarlos. Pero si entras en tu corazón y puedes permanecer allí, entonces cada vez que tus pensamientos invadan, solo tendrás que descender al corazón y desaparecerán en el aire. Ese será tu refugio seguro. No seas perezoso. Desciende. Encontrarás la vida en tu corazón. Allí debes vivir. San Teófano el Recluso. Admito que tengo un problema. Desde que era muy pequeño, me han dicho que tengo alma. Evidentemente, el alma no es algo que se pueda observar o tocar, como las manos o los pies, pero ese hecho nunca me preocupó demasiado, ya que también es cierto que tengo un corazón y un estómago, aunque no pueda señalar con certeza dónde están, a menos que los busque en un libro. Desafortunadamente, no hay libro alguno que me diga dónde está mi alma. Lo mismo puede decirse respecto al espíritu. Si tengo alma y espíritu, ¿en qué se diferencian entre sí? No soy directamente consciente de ninguno de los dos, y menos aún de la diferencia entre ellos. Lo que sí percibo en mí mismo es una mente, con su flujo constante de comentarios e instrucciones, y un cuerpo mediante el cual se sienten las emociones. Físicamente, casi puedo sentir el pensamiento teniendo lugar en mi cabeza. Aparentemente una noción errónea, pero útil a largo plazo, porque otorga un límite al área donde actúa la mente. Y ciertamente puedo sentir emociones intensas, por lo general en la parte superior del pecho, a veces más abajo, y otras como una constricción en la garganta. Desde que inicié el proceso de hacerme ortodoxo hace más de 30 años, lentamente he tomado conciencia de que toda mi visión de la persona humana necesita cierto reajuste si quiero aprovechar al máximo mi participación en la vida de la Iglesia. Una de las contribuciones menos evidentes pero más importantes de la Iglesia ortodoxa es que pone el foco en una visión de la personalidad humana, el espíritu humano, quizás, que es distinta y muy diferente de la que se presenta o se da por supuesta en casi todo el pensamiento occidental. Hace muchos años, escuché que desde el punto de vista ortodoxo, un bautista es simplemente una especie rara de católico romano. Más tarde, descubrí que si se comparte esta información con católicos romanos o bautistas, se incomodan bastante rápido. Pero desde la perspectiva del Oriente cristiano, la teología de uno es en gran medida una reacción contra la teología del otro, y ambas se basan en una comprensión de Dios y del ser humano que difiere radicalmente de la experiencia del Oriente cristiano. Parte de esta diferencia reside en la actitud ante el misterio. En términos generales, la civilización occidental está dominada por la mente humana, y el saber parece tener prioridad sobre el ser. En Oriente se valora más la experiencia que el pensamiento, y el nous del hombre, descrito por San Macario como el ojo del corazón, e identificado por San Diadoco como el aspecto más íntimo del corazón, es considerado el elemento más importante por el cual una persona se comunica con Dios, y en verdad con el resto del universo. En Occidente, un misterio es un problema que debe resolverse, como lo vemos diariamente en televisión. En Oriente, un misterio es una esfera
a la que la mente humana no puede acceder, y donde sólo el corazón tiene sentido, no mediante el saber, sino mediante el ser. La teología del cristianismo occidental, tanto católica como protestante, tiende de manera natural a convertirse en un sistema. Se valoran las definiciones, y a largo plazo, la teología se convierte en asunto de estudiosos. En cambio, la teología del Oriente cristiano muchas veces carece de sistema, y frecuentemente también de definiciones claras. Es, ante todo, experiencia de Dios vivida por la Iglesia. Algo en lo que se participa más que se entiende. Es algo propio de los santos, más que de los inteligentes. Los escritos de algunos padres de la Iglesia indican que, lejos de ser la solución para todo, la mente humana es el lugar donde comienzan la mayoría de nuestros problemas. Para ellos, el camino hacia la santidad consiste en recuperar el sentido del intelecto no en la cabeza, sino en el corazón, ya que ahí, en el centro de la vida del individuo, es donde el ser humano se encuentra y se comunica con Dios. Para los cristianos ortodoxos, recibir los sacramentos, o más bien, participar en los misterios de la Iglesia, no es un ejercicio mental, ni tampoco importan particularmente las emociones sentidas. Participar en los misterios es un encuentro con Dios de modo íntimo y directo. Afecta no el pensamiento del individuo, ni sus emociones, sino su propio ser, ese estado de conciencia abismal que existe, y sin embargo está dormido en casi todos los seres humanos. La experiencia de la persona indica que esta conciencia profunda a menudo yace oculta detrás de una avalancha de pensamientos e ideas. Los pensamientos no sólo saturan la conciencia de la persona, sino que la animan a identificarse con esos pensamientos, la mente, en lugar de con el ser, el corazón. Permíteme resumir este punto crucial. Según la teología ortodoxa, la caída del hombre se manifiesta en el hecho de que su nous, es decir, su corazón, ha dejado de funcionar correctamente o incluso ha dejado de funcionar del todo, junto con una confusión general del nous con las funciones del cerebro y del cuerpo en general. Esta confusión llega hasta tal punto que se considera que la mente, junto con sus pensamientos, es todo lo que realmente existe, y que el verdadero centro del ser, el nous o corazón, es de mínima importancia, si acaso existe. Así, la mayoría de las vidas humanas están completamente dominadas por la tiranía de la mente, junto con sus atributos, miedo y deseo, depresión y ansiedad, mientras el verdadero centro del ser, con su estado natural de serenidad y comunión, queda ignorado. Toda la base de la experiencia occidental, resumida de manera definitoria por Descartes con cogito ergo sum, pienso, luego existo, es, en términos ortodoxos, el mayor de los engaños. Lejos de ser una verdad, esta expresión perpetúa precisamente el factor que causa la continua fragmentación de la persona humana. Esta diferencia importante y fundamental entre Oriente y Occidente se manifiesta quizá de forma más clara en cómo cada uno aborda el dilema de la condición humana. El área fundamental de interés para la mayor parte de la psicoterapia occidental contemporánea es la esfera de los pensamientos y sentimientos. Es el marco en el que se identifican la mayoría de los problemas psicológicos percibidos y también donde se supone que ocurre la sanación. En cambio, en la tradición oriental, la terapia espiritual consiste en reintegrar la mente y el corazón. Los padres de la Iglesia ortodoxa no se ocupan, en general, de las emociones humanas de la misma manera que lo hacemos nosotros. Lo que ellos tratan son los logismoi, que aquí traduciremos como pensamientos, y las pasiones. Estos dos conceptos, pensamientos y pasiones,
están íntimamente relacionados. La expresión clásica de su relación y su efecto mutuo se describe del siguiente modo. Primero, un pensamiento aparece en la mente de una persona, buscando su atención y conciencia. Luego, sigue un período de interacción, durante el cual la persona juega con las posibilidades que ese pensamiento trae. La tercera etapa es la del consentimiento, cuando la persona voluntariamente acepta el pensamiento, y a veces espera detener el proceso enseguida, solo para descubrir que, una vez iniciado, resulta muy difícil. La cuarta etapa es la del cautiverio, en la cual la persona es arrastrada cada vez más lejos del camino de la rectitud hacia la destrucción espiritual como consecuencia del pensamiento. La quinta etapa, el objetivo real del pensamiento, se llama pasión. En esta etapa, la persona está atrapada y la acción pecaminosa se vuelve inevitable. Los autores ascéticos a menudo hablan de los pensamientos como si llegaran de uno en uno. Sin embargo, por experiencia personal, aunque uno puede notar que algunos pensamientos son únicos y definidos, también hay corrientes de pensamiento que, la mayoría del tiempo, son indiferenciadas y que siguen la progresión mencionada anteriormente, a veces rápidamente, a veces más lentamente, y a menudo con muchos pensamientos al mismo tiempo, incluso contradictorios, compitiendo unos con otros. El esquema descrito arriba, junto con su progresión, es lógico y resulta útil como modelo para entender gran parte del comportamiento humano, ya sea en otras personas, en grupos enteros o en nosotros mismos. Sin embargo, tiene poco en común con los métodos de la psicoterapia moderna, donde la acción pecaminosa es menos relevante que sentimientos como culpa, baja autoestima o depresión, incluso si esas condiciones han surgido como resultado de una acción pecaminosa. Sin embargo, hay un punto en el que ambos sistemas se superponen y nos brindan una conciencia más elevada. Las pasiones, estados de ánimo y emociones, que con mayor frecuencia dominan la personalidad humana, tienen su origen en el pensamiento, es decir, en la mente. Como casi todos los seres humanos, los grandes maestros de la ortodoxia vieron que el mundo no es un lugar perfecto. Atribuyeron esta situación al relato que se encuentra en las primeras páginas de la Biblia, que narra la historia de nuestros primeros padres, el hombre y la mujer, Adán y Eva. Por un mal uso de la libertad que Dios les había dado, Adán y Eva cayeron de la gracia y fueron expulsados del paraíso. Nosotros, sus descendientes, estamos exiliados con ellos, hasta que nuestra participación en la vida de Cristo dentro de la Iglesia y la sanación que de ello resulta nos conduzca de regreso a donde pertenecemos. Sin embargo, la forma en que los maestros ortodoxos interpretan esta historia es bastante diferente de cómo ha sido entendida habitualmente en Occidente. En la tradición occidental, los comentarios sobre estos relatos tienden a enfatizar los temas de culpa, pecado y remordimiento. De hecho, insinúan claramente que el pecado de nuestros primeros padres fue, de algún modo, de naturaleza sexual, una actitud que tendría un enorme impacto en el desarrollo de la psicología occidental varios siglos después. En cambio, para Oriente, el relato de Adán y Eva es, en su núcleo, una historia de desintegración, fragmentación y extrañamiento. El hombre y la mujer, y el mundo en que viven, son desgarrados. A causa del comportamiento desobediente de nuestros primeros ancestros, surgieron barreras entre Dios y el hombre, entre el cielo y la tierra, entre una persona y otra, entre los sexos, e incluso dentro de la personalidad humana misma. La persona se ha vuelto fragmentada y aislada tanto exteriormente, en relación con el mundo que la rodea,
como interiormente, hasta lo más profundo de su ser. En la medida en que la fragmentación es lo que está mal con la persona humana, lo contrario, la unificación, es el camino que se nos ofrece y que nos conduce hacia la sanación y la salvación de Dios. La salvación, por tanto, es entendida como algo terapéutico, no como un escape legal, ni siquiera como una recompensa por una vida bien vivida. En el campo de la salud mental, el diagnóstico de trastorno de personalidad múltiple, también conocido como trastorno de identidad disociativo, es cada vez más común. En esta grave condición patológica, partes del conjunto que conforma a la persona parecen desprenderse, a veces como resultado de un trauma identificable, y otras veces sin una razón clara u obvia. Estas partes de personalidad pasan entonces a vivir una vida separada, en aislamiento de la identidad principal de la persona, e incluso, en algunos casos, sin tener conciencia de la existencia de las otras partes. En casos menos extremos, los pacientes con trastorno de personalidad múltiple suelen estar profundamente perturbados. La mayoría de las personas comunes pueden mostrar signos de personalidades parciales, aunque dentro de un rango aceptable. Estas partes no operan completamente solas, ni están totalmente desconectadas entre sí. Este fenómeno puede notarse con más claridad cuando alguien se enfurece, una situación que afecta a casi todos nosotros ocasionalmente. Al enojarse fuertemente, una persona suele percibir un cambio dentro de sí misma, y no es raro que sienta que es alguien completamente distinto a su yo normal. Al preguntarle ¿qué edad sentías cuando te enojaste?, muchos admiten haberse sentido mucho más jóvenes, incluso como niños. Al examinar más de cerca, parece que quien pierde completamente el control de su temperamento percibe su mundo y las circunstancias desde una perspectiva muy distinta a la de su estado habitual. Cuando esto ocurre, y puede suceder frecuentemente de diferentes maneras, encontramos más evidencia de nuestra fragmentación interior. Otro ejemplo: una mujer que habla con su madre no es exactamente la misma que conversa con su propio hijo. Recuerdo vívidamente ver un programa de televisión sobre la actual reina del Reino Unido, grabado en un evento de carreras de caballos. En un momento, la reina se volvió hacia su madre, quien, uno imagina, acababa de hacer algún comentario maternal fuera de cámara, y reaccionó como una niñita. Oh, mamita, muy distante de la dignidad real que suele exhibir. Si esto aplica a la reina, probablemente sea cierto para muchos otros también. Hay un aspecto de este proceso que interesa especialmente en el contexto eclesiástico. No es difícil notar que no somos exactamente las mismas personas cuando estamos en la iglesia que cuando estamos en el trabajo. De hecho, probablemente experimentamos varios cambios a medida que entramos en un templo, y es tarea de la arquitectura permitir precisamente esa transformación. En una iglesia ortodoxa tradicional, se nos introduce al espacio sagrado en etapas: el nártex exterior, el nártex interior, la nave principal, etc. Y en cada etapa atravesamos una transformación. Se nos alienta a estar más y más presentes a medida que el espacio se vuelve más sagrado. Quienes entran en el área más sagrada en Minnoletesto, torno al altar, deben estar, se espera, lo más presentes de todos. He conocido obispos y sacerdotes capaces de estar completamente presentes al oficiar en el altar, y sin embargo mostrarse dispersos y nerviosos conduciendo una reunión o en una conversación cotidiana. Esto también es evidencia de que estamos fragmentados, ya que pasamos de un estado de conciencia a otro con frecuencia y con facilidad, según las circunstancias. Sin embargo,
debemos tener presente que cuando alguien cambia su personalidad en determinadas situaciones, simplemente está mostrando signos de la clase de fragmentación que existe en cada uno de nosotros como consecuencia de la condición caída del ser humano. Las personas que padecen trastorno de personalidad múltiple pueden recuperarse, aunque sea lentamente, cuando las distintas partes de su personalidad se integran. No se trata aquí de eliminar partes ni exorcizarlas. Son parte de la personalidad total, aunque a veces muy desagradables, y en cierto sentido cumplen una función: mantener a la persona en funcionamiento y ayudarla a sobrevivir. En la práctica clínica es común encontrar partes de la personalidad que resultan difíciles o incluso, al menos en apariencia, completamente maliciosas. No obstante, existe una gran diferencia entre una parte de personalidad problemática que pertenece a la persona y cumple un propósito en su configuración psíquica, y una influencia demoníaca que por su misma naturaleza es ajena a la personalidad. Es importante distinguir entre una y otra. Las partes malévolas de la personalidad suelen ser el resultado de conflictos internos no resueltos, y muchas veces no son más que recuerdos exagerados del control parental. Los maestros de la ortodoxia que escriben sobre estos temas indican generalmente que la personalidad humana está fragmentada como resultado de la caída, que existe una división clara y reconocible entre el cuerpo y la persona. Por más difícil que sea definir esa experiencia, y que hay un gran abismo entre el corazón y la mente, donde la mente aparece como dominante, al punto de llegar a identificarse como el yo completo. Pero hay más. La psicoterapia busca sanar la fragmentación de la mente mediante el desarrollo de la autoconciencia, la aplicación de métodos y sistemas, y a veces incluso el sentido común. Sin embargo, el camino espiritual ortodoxo no se detiene allí. La siguiente etapa, y a menudo la meta principal del esfuerzo espiritual, ascesis, es la reintegración del corazón y la mente. La visión ortodoxa del ser humano incluye un elemento, el nous, que tiene una importancia primaria en el proceso de sanación espiritual y que es completamente ignorado en la terapia secular occidental. El proceso de fragmentación consiste en extraer los pensamientos desde el intelecto en el corazón, donde deben residir, y colocarlos en un estado de semi-independencia dentro del cerebro. La reversión de Pittea. Esta situación es posible, pero no a través de un acto de voluntad de la mente. De hecho, todo lo que se determina estrictamente con la mente suele convertirse en una forma de poder, de control. La sanación existe, sí, pero solo puede realizarse con la gracia de Dios. Pocas personas hablan de lo que se siente estar dentro de su propio cuerpo. Rara vez hablamos de cómo sentimos los pensamientos pensarse internamente, o cómo experimentamos las diversas sensaciones que llamamos en conjunto la vida. Aparte del dolor, sobre el que sí solemos hablar mucho, se dice poco o nada acerca de cómo se siente estar vivo. Dentro de la Iglesia podríamos añadir otras preguntas para complementar ese proceso. ¿Cómo es posible interiorizar la experiencia de la Iglesia ortodoxa? ¿Qué significa participar en el proceso de la salvación? ¿Qué papel tienen los sentimientos, los pensamientos, los sueños, las ansiedades y otras sensaciones? Para encontrar respuestas a estas preguntas, es útil contar con un patrón o marco que sea a la vez fácil de entender y manejable. El marco que propongo podría estar completamente equivocado, o tal vez limitado a mi propia experiencia. Sin embargo, tengo la sensación de que podría ser útil para muchos. Lo que propongo es adoptar una versión muy simple de la enseñanza de varios padres de la Iglesia
como punto de partida. Hay 3 ideas principales, esbozadas a continuación, y dejo al lector la tarea de encontrar su significado o importancia dentro de su propia experiencia. Primero, la mente, fuente de los logismoi, pensamientos apasionados, crea una conciencia de un yo superficial, o a veces falso. La historia, o quizás mejor dicho, el drama, con la que ese yo superficial se ocupa a lo largo de su vida, es, en conjunto, el ego de esa persona. Como resultado de la caída, esa sensación de yo está rota, y aunque imita la realidad, en realidad es una invención de la mente personal y no algo real en absoluto. En este marco, el ego no es parte de la personalidad, es más bien una historia contada por la mente. Segundo, existe un yo más profundo, de muchas maneras un yo más real, que se encuentra en lo que los padres llaman el corazón, el nous o el alma. Este elemento clave está a menudo oculto e incluso siempre ignorado en el mundo occidental. Sin embargo, es a través de este nous que tenemos la capacidad de contactar directamente con Dios, o, según San Juan Crisóstomo, la posibilidad de encontrar la puerta del reino de los cielos. El tercer elemento solo puede ser comprobado mediante la experiencia de cada individuo. La psicoterapia moderna exige también que asignemos un lugar a las emociones. En Occidente se ha adoptado una noción poco examinada de que las emociones pertenecen de alguna manera al corazón, pero no es así como los padres ortodoxos comprenden esta realidad. En lugar de asociar emoción con el corazón, parece más directo tratar las emociones como reacciones del cuerpo físico ante los pensamientos que emanan de la mente. Habiendo dicho tanto en solo 3 párrafos, conviene adentrarnos suavemente en las implicaciones que trazan estas afirmaciones. Mucha gente experimenta la mente como un comentario constante en la cabeza, mientras que otros simplemente saben que aquietar la mente es algo muy difícil. Intentar contar del 1 al 10 sin tener ningún pensamiento intermedio, ni siquiera ese pensamiento inevitable como «vaya, estoy logrando contar sin pensar», es extraordinariamente difícil. Sin embargo, es sólo cuando aprendemos a aquietar los pensamientos que hay siquiera posibilidad de aprender a usar el corazón. Entre otras cosas, la mente utiliza el ruido constantemente para asegurarse de su propia existencia. El lenguaje del corazón, en cambio, es el silencio. No me refiero aquí a un silencio vacío, de esos en los que uno simplemente espera que algo ocurra. Me refiero al silencio desbordante, al silencio que es el modo natural de comunicación del corazón, una experiencia plena y profunda del ser, y una conciencia viva de Dios. ¿Cuál es la naturaleza del pensamiento? Algunos pensamientos son necesarios y beneficiosos. Por ejemplo, cuando conducimos, es esencial tener capacidad de pensar, ya que debemos estar constantemente haciendo comparaciones, calcular distancias, juzgar cuánta gasolina usar, decidir cuándo frenar para detenernos en cierto punto, etc. El análisis, desde el más simple hasta el más complejo, es obra de la mente. Pensar, cuando es necesario y útil, es una de las capacidades más altas del ser humano. Sin embargo, lo que entendemos por las enseñanzas de los padres es que desde la caída, esa capacidad ha escapado a nuestro control. Nuestro pensamiento se ha alejado del corazón y ha sufrido como resultado. Desafortunadamente, como consecuencia de la caída, también hay una disfunción del corazón. Una imagen poderosa que describe esto es la del espejo. Si concebimos el alma como un espejo, tenemos un ejemplo bello de lo que significa ser plenamente humano. Cuando está sana, reflejamos la gracia de Dios. Cuanto más limpio y pulido está el espejo,
más claramente refleja la gloria divina. Pero, a causa de la caída, ese espejo se ha cubierto de polvo. A veces es tanto el polvo que ni siquiera se puede ver que haya un espejo debajo. Aparenta ser una simple pila de tierra. Sin embargo, al empezar a limpiar el espejo, lo cual es esencialmente el trabajo de la oración, el espejo poco a poco vuelve a revelarse. El polvo se barre suavemente de su superficie y la luz puede reflejarse de nuevo. La mente y el corazón han sido alienados uno del otro, y el resultado es que la mente ha comenzado a funcionar por su cuenta, separada del corazón. El corazón, mientras tanto, ha quedado casi completamente oculto, o al menos oscurecido. La mente hace más que simplemente operar como un sistema pensante. Tiene la audacia de instalarse por su cuenta y actuar como si tuviera vida propia. Y es ahí donde empiezan los problemas. La mente es una herramienta muy buena y valiosa, pero no tiene la suficiente fortaleza de carácter para operar de forma independiente. Es como si una persona tuviera un computador personal que usa para toda su vida, sus citas, sus contactos, sus finanzas y demás. Pero un día ese computador se conecta a Internet y comienza a comunicarse con otros como si fuera el dueño, llamándose a sí mismo Padre Mel. Esta imagen describe casi exactamente lo que ha hecho la mente humana. Alejada del corazón, la mente ha iniciado una operación por cuenta propia y comienza a actuar con un sentido de independencia que, si no se corrige, trae ruina y destrucción a todo lo que toca. ¿Por qué es este proceso tan destructivo? La respuesta está, sobre todo, en cómo está diseñada para operar la mente. La mente es el gran sistema de defensa, dotado para procesar toda la información que recibimos. Sin embargo, al hacerlo, la mente tiende a ser egocéntrica, crítica y temerosa. Constantemente espera lo peor del mundo, de los demás, y en última instancia, incluso de Dios. Es como si la mente tuviera la tarea de escribir la historia de la vida de uno, y el título de esa historia siempre fuera: «Sí, pero ¿y yo qué?». Cada pequeño detalle del universo es evaluado por la mente en relación con su utilidad para la historia del yo, el ego. Así, la mente intenta reemplazar el verdadero centro del ser, el corazón, con un centro fabricado por ella misma. Las necesidades y deseos de la mente son infinitos, y también lo son sus miedos. La mente guarda los recuerdos, el pasado, y crea fantasías, el futuro. Ambos, recuerdos y fantasías, suelen presentarse de dos maneras, buenos o malos. De esto surgen todos los deseos, querer aferrarse a buenos recuerdos y crear buenas fantasías, y todos los miedos, evitar malos recuerdos y malas visiones del futuro. Todo ello está bajo el dominio mental. La mente es crítica en todo lo que hace. Para demostrarlo, hay un ejercicio útil: ir a un lugar con muchas personas, como una estación de tren o un aeropuerto, y tratar de observar a las personas sin etiquetarlas. No se trata de hacerlas sentirse incómodas, sino de notar si puedes simplemente verlas sin clasificarlas mentalmente. Resulta ser algo bastante difícil. Caminamos por una calle concurrida, observando gente y, en la mayoría de los casos, aquello que no etiquetamos es porque ya fue considerado no digno de ser etiquetado. Etiquetar personas o cosas puede parecer inofensivo, pero tiene un lado oscuro. Lo que comienza como asignación de nombres o categorías, una tarea que fue encomendada a Adán antes de la caída. En nuestro mundo caído, termina siendo una ansia profunda y perturbadora de tener razón. Este es uno de los dos principales modos en los que la mente busca lograr inmortalidad. Pero para tener razón en algo, la mente necesita encontrar algo o a alguien que esté equivocado. De algún modo,
La mente siempre está buscando un enemigo, alguien a quien oponerse. Sin ese enemigo, la mente no sabe con certeza quién es. Tener un enemigo fortalece su sentido de identidad. Y como la mente también busca constantemente certeza, como resultado de esa necesidad de tener razón, el proceso de identificar y definir enemigos se vuelve una lucha continua por sobrevivir. Declarar enemigos no es, para la mente, una debilidad del carácter, sino una tarea esencial. Otro ejercicio útil, que pone a prueba tanto nuestra honestidad como nuestra disposición interior, es leer las palabras de Jesús en los Evangelios con lentitud, primero con la mente, luego con el corazón. Muchas de las cosas que Cristo dice, por ejemplo, amad a vuestros enemigos, o bienaventurados los limpios de corazón, parecen absurdas por completo a la mente, y sin embargo son recibidas con alegría por el corazón. Este contraste entre mente y corazón evidencia su diferencia y nos anima a empezar a usar más el corazón y minimizar la influencia de la mente. Cuando la mente mira el momento presente, no ve nada, o nada que merezca atención. Prefiere habitar en el pasado o el futuro, ya que ambas son construcciones suyas, y por tanto cree tener control allí. El presente, sin embargo, está completamente fuera de su control, y por eso lo ignora. Desafortunadamente para la mente, el momento presente es el único momento que es verdaderamente real. Y, espiritualmente hablando, es el único momento en el que podemos encontrarnos con Dios o con otra persona. La mente está casi completamente ausente del presente, como puede comprobar cualquiera que haya tenido la desgracia de estar despierto gran parte de la noche. Toda ansiedad, todo miedo, toda inquietud provienen del pasado o de la anticipación del futuro, pero no del instante presente. El presente, rara vez, quizás nunca, representa un problema. Simplemente presenta una situación. La emoción y el corazón. Las funciones de la mente se ven aún más nubladas por el movimiento de la emoción. Las emociones tienden a ser volátiles, fáciles de manipular y cambiar rápidamente. Si no fuera así, la industria del cine colapsaría. Vemos películas justamente para activar nuestras emociones y luego ser manipulados por ellas. A esto le llamamos entretenimiento, pero no puede decirse que tenga mucha profundidad. Lo mismo ocurre con la literatura y la música, desde lo clásico hasta el hard rock. Incluso el entretenimiento serio sigue siendo superficial comparado con las funciones del corazón. En particular, las emociones son de poca importancia a la hora de establecer nuestro contacto con Dios, aunque casi todos caemos en la tentación de buscar a Dios a través de lo emocional. Pero si nuestro concepto de adoración es simplemente el de una distracción, si nuestro contacto con Dios no es radicalmente diferente de lo que experimentamos en un teatro o un auditorio, entonces la mente ha ganado una batalla decisiva, y Dios ha sido exiliado al pasado o al futuro, donde es totalmente impotente, porque está a merced de la mente humana que lo ha puesto allí. También podríamos decir que todas las formas de distracción están diseñadas para entretener a la mente, que tiene una sed casi insaciable de distracción. Como ya dijimos, la mente odia el momento presente y hará casi cualquier cosa para escapar de él. La distracción es el método más seguro para evitar el ahora. Hoy en día, uno de los elementos más crecientes de la vida moderna es la capacidad constante de distracción. Desde que nacen, a los niños se les enseña a estar distraídos. Es posible que una persona nazca, crezca, llegue a la vejez y muera sin haber estado nunca libre de distracciones. En este estado, el corazón, cubierto de polvo, nunca se activa, y lo más probable
es que sea completamente ignorado. Dado que la mente se enfoca en el pasado y el futuro, también depende del tiempo. Esta cuarta dimensión ya es de por sí un misterio, y aún no se puede describir de forma enteramente satisfactoria. Sin embargo, dentro del tiempo hay una certeza. Todo lo que existe ahora tuvo un punto de origen en el pasado, y todo lo que actualmente existe dejará de existir en el futuro. Esto coloca a la mente en una situación incómoda. En el mismo ámbito en el que la mente opera, su destrucción es inevitable. Para la mente, el miedo a la muerte, el miedo a la extinción, es un compañero constante. Hoy tenemos más tiempo para reflexionar sobre nuestros problemas que nuestros antepasados. Nuestro tiempo libre, ya sea por la vejez, ahora prolongada, o simplemente entre tareas, está dominado por cientos de distracciones, organizadas una tras otra. Así que cuando por fin conseguimos un momento de silencio, la mente salta de inmediato, creyendo que no está ocurriendo nada, y busca lo siguiente. Esto nos deja con una sensación de vacío o insatisfacción, que algunos incluso llegan a confundir con la vida misma, cuando en realidad no es más que el residuo mental, como el humo de escape en un autobús no es el autobús. Finalmente, un punto clave. Otro aspecto de la mente que tiene un efecto profundo en la vida espiritual es que vive en un mundo donde todo lo que se conoce necesita tener su contrario. Si hay un arriba, debe haber un abajo. Si hay bueno, debe haber malo. La energía de la mente consiste en comparación. Yo frente a no yo. Esta experiencia frente a aquella otra. Esta palabra frente a otra palabra. La mente lo ve todo en contraste, valora la diferencia y desprecia la identidad. No reconoce el ser, solo la diferencia. Y por eso, la mente no puede entrar sola en el reino. Pero el corazón sí. Cuando se trata de describir el corazón, las palabras empiezan a fallar. Basta decir que el corazón es capaz de una conciencia constante de Dios, y podemos vislumbrar esa conciencia, aunque debilitada, siempre que aquietamos la mente lo suficiente como para escuchar el silencio. El corazón, o nous, opera en un nivel mucho más profundo que la mente, alcanzando estados de conciencia y experiencia que están muy lejos de la tiranía de los logismoi, pensamientos apasionados, o de la vanidad de las emociones. El corazón experimenta el reino de los cielos, aunque por ahora lo haga en sombra en lugar de luz. Dentro del reino no hay tiempo, solo eternidad, o, dicho más sencillamente, solo hay ahora. Dentro del reino se valora la identidad, no la diferencia. La atmósfera misma del reino es amor, vida y paz, y éstas no tienen opuestos, son absolutas. Son el amor de Dios, la vida eterna y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Como el profeta Elías, parte de nuestro camino espiritual consiste en darnos cuenta de que Dios no está en el terremoto, ni en el viento, ni en el fuego, donde esperamos hallarlo, sino que Él está en el murmullo suave del silencio. Escuchamos ese silencio volviéndonos intensamente conscientes, intensamente presentes. Los padres emplean la palabra nepsis, un estado de completa preparación, de alerta absoluta, de conciencia total. Cuando estamos perdidos en nuestros pensamientos, algo que con frecuencia se confunde con oración profunda, no estamos alertas, ni presentes, ni conscientes. No podemos ser ninguna de esas cosas hasta que superamos la mente, buscando un silencio más y más profundo, que indica la presencia de Dios. Al inicio de este camino, nos sentimos muy inseguros ante este nuevo entorno, ya que siempre hemos dependido de la mente para guiarnos en la vida. Ahora estamos aprendiendo a dejar la mente a un lado, o al menos a utilizarla solo cuando es necesario,
y a alcanzar un nivel de conciencia que rara vez, si es que alguna vez, hemos experimentado antes. Sin embargo, este es el camino. Este es el trabajo de nuestra salvación. El propósito y objetivo de la vida espiritual es permitir que Dios nos sane. Esta oportunidad se presenta de muchas formas y por muchas razones. La gran fractura entre el cuerpo y la persona se sana por la gracia de Dios mediante la participación en los santos sacramentos de la Iglesia. La fractura entre el corazón y la mente se sana a través del trabajo ascético, el esfuerzo orante, que comienza con el silenciamiento de la mente y culmina con envolver la mente y las emociones en la oración y colocarlas en el corazón, donde legítimamente pertenecen y donde tiene lugar su integración final. Vista desde otro ángulo, nuestra senda espiritual nos conduce hacia un estado que los padres llamaron apatheia, o impasibilidad, una libertad interior respecto a las pasiones. Este estado es la meta de la oración, y se experimenta como algo espontáneo, inocente y simple. No significa apatía, tal como lo interpretaría la mente, sino libertad, entrega y amor, atributos que resuenan en el corazón. Finalmente, conviene recordar que el acto de buscar el lugar del corazón es nuestra meta, nuestra aspiración más alta, no el hallarlo en sí. Es el camino, no la meta, lo que tiene la máxima importancia. Claro está, algunos santos pueden, y de hecho, han llegado a alcanzar dicha meta, pero eso es, por decirlo así, otra historia, para otro día.